Hola, estás en Dejemos que fluya y te traigo otro chismecito. Con ustedes, Poseidón en el mar tenebroso. El mar es el reino absoluto de Poseidón, un dios que en sus orígenes fue soberano de los cielos hasta ser suplantado por Zeus. De hecho, su arma por excelencia, el tridente, simbolizaba el rayo que luego pasó a manos de su hermano. No obstante, la hegemonía de Poseidón no quedó reducida a las aguas del mar, sino que comprendía los lagos y los ríos y en cierto modo abarcaba toda la tierra a la que rodeaba con sus dominios y podía estremecer provocando movimientos sísmicos. Por esta razón, y debido a que personificaba las sustancias líquidas, fue también el señor de la fecundidad y la vegetación. Aunque habitaba con los demás inmortales en el Olimpo, su verdadera morada se encontraba en las profundidades del Egeo, donde había edificado un palacio resplandeciente protegido por monstruos marinos. Sin embargo, su animal sagrado era el caballo, al que había creado con un golpe de su tridente. Poseía un suntuoso carro tirado por rapidísimos corceles sobre el cual recorría los abismos submarinos y salía a la superficie produciendo olas gigantescas. La creación de los caballos por Poseidón no parece de fiar, sobre todo teniendo en cuenta que ya existían cuando nació. Si bien en la versión más conocida es uno de los hijos devorados por Crono, se dice que Rea evitó la suerte del recién nacido dándole al voraz padre un potro en su lugar. Así pudo ser educado por Cafira, hija del océano, en las islas de Rodas, y no tuvo que permanecer en el estómago de Crono antes de ser vomitado, como sus hermanos Hades, Hera, Hestia y Deméter. De ser así, este hecho le pondría a la altura de Zeus, que tampoco fue engullido por Crono. Y es que, en efecto, Poseidón parece el único dios equiparable a Zeus, y siempre reivindicó los mismos derechos que el jefe del Olimpo por nacimiento y dignidad. A este respecto, es curioso constatar que, si bien Zeus era el hermano menor, a medida que su poder se consolidó entre los inmortales, pasó a ser considerado el primogénito y Poseidón el más joven. Irritado por esta usurpación, se atrevió a conspirar con Hera y Atenea para destronar a Zeus, pero éste demostró mayor fortaleza y lo condenó a servir durante un año a Laomedonte, rey de Troya, para quien Poseidón construyó las murallas de la ciudad. Dios, orgulloso y testarudo, nunca cedía en sus convicciones, lo que le llevó a disputar no solo con Zeus, sino con otros inmortales. Riñó con Atenea por la posesión del Ática, con Hera por la Argólide, con Helio por el Istmo de Corinto y con Dionisio por Naxos. Los conflictos de Poseidón eran sonados y si perdía no tardaba en vengarse enviando a las tierras de sus adversarios inundaciones o sequías. Gracias a ello, su mando sobre el mar nunca fue cuestionado. Cuando sufre alguna amarga decepción, Poseidón se refugia en las cimas abisales y descarga su mal humor provocando maremotos. No soporta que le critiquen sus ocurrencias de atún o le rechacen una petición justa, como cuando Zeus le negó la mano de Hestia. En esta ocasión se desquitó con la Nereida Anfitrite, que tras mucho resistirse, acabó aceptándole como esposo y le dio un hijo, Tritón, y una hija, Rode. Desde entonces reinan juntos y sólo las infidelidades del dios son causa de las típicas discusiones de pareja. Anfitrite tiene razón en enfadarse, porque Poseidón es
junto con Zeus, el dios más adúltero del Olimpo. Ha tenido relaciones con Gea, su abuela, y con Deméter, su hermana, a quien sedujo metamorfoseándose en caballo. No es la única vez que ha empleado este recurso, ya que para obtener a Medusa se transformó en pájaro y para unirse a la bella heroína Teófane utilizó la apariencia de carnero. En el caso de la ninfa Tiro, el disfraz estuvo más en consonancia con la naturaleza del dios de las aguas, pues Tiro estaba enamorada nada menos que del río Enipeo. Así que a Poseidón le bastó con adoptar la forma del río que estaba bajo su potestad. En otras aventuras amorosas, Poseidón ha preferido mostrarse tal cual es, pero modificando el aspecto de las criaturas deseadas. Esta fue la estratagema usada con Mestra, cuyo padre, Erisictón, había sido condenado por Deméter a padecer un hambre voraz. Para saciarla, tuvo que vender todos sus bienes y vender a su hija como esclava, pero el dios del mar, que la amaba, le concedió el don de transformarse a voluntad y escapar a sus compradores. Cuando se descubrió el engaño, a Erisictón no le quedó otro remedio que comerse a sí mismo. Aún más sorprendente es el caso de Cenis, que tras ser violada por Poseidón, pidió ser convertida en hombre y en efecto pasó a llamarse Ceneo. Entre los incontables descendientes de Poseidón hay una serie de individuos famosos por su carácter sanguinario y su comportamiento monstruoso, amigos de atacar a los viajeros que atravesaban sus dominios para medirse con ellos y terminar asesinándolos de maneras horribles. El pugilista Amico, los gigantes gemelos Oto y Efialtes, el asesino Cerción, el bandolero Sinis, el cíclope Polifemo o el cruel Busiris han dejado sus nombres en la historia legendaria debido a sus vidas y muertes truculentas. Estas aventuras son sin duda un eco del terror que causaba en los antiguos griegos la actividad tempestuosa del mar, un medio que les proporcionaba alimento y les permitía colonizar nuevas tierras y practicar el comercio, pero también podía volverse contra sus frágiles naves y aplastarlas como si fueran minúsculos barquitos de papel. Los designios de Poseidón eran inescrutables.